noches. Espero que estén bien. Estamos empezando, acercándonos al fin de semana y acercándonos a las fiestas patrias. Y quiero darles la bienvenida el día de hoy a nuestro seminario web, que en realidad es un conversatorio. Busques compartir implementar temas que hablas de negocio, como también en España y en otros países de Latinoamérica, enfocado en temas de desarrollo de negocio, de formación de alianzas B2B y de gestión de países. Porque está, antes de que Víctor pueda iniciar este conversatorio con la primera pregunta, mostrarles a parte de la familia Alfaro, a los 4 Víctor. Y comienzo con la primera pregunta, Víctor, y aprovecho y dejo de compartir mi pantalla para que tú puedas compartir también algunas imágenes. Gracias, Cintia. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, a ti, a la Family Business School. Aquí estamos para compartir un poco las experiencias que podamos intercambiar esta noche. Así es. Cuéntame, Víctor, cuéntame un poco sobre la empresa familiar. ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene en el mercado? Y sobre todo me gustaría que nos cuentes cómo una historia profesional fuera de la empresa de llegar a la misma. Correcto. A ver si puedo, una presentación que se prepara. Me habla si está viendo ya. Yo te aviso cuando se olvides de compartir el audio. Sí, espérame un segundo. Voy contando poco a poco. Enfocado ser la mejor tecnología a los principales hospitales y entidades de salud a nivel nacional, con honestidad, responde de un diagnóstico de bienestar de los excelente. Hace bien la cadena. Reafirmamos honestidad. Contamos con... Bueno, ahí un poco resume lo que es nuestra compañía. Nuestra compañía es una empresa que tiene más de 27 años en el sector salud. Hoy día bastante, digamos, para poder ayudar en este paso difícil de la pandemia. Nosotros somos área de diagnóstico, que es un área especializada dentro de lo que es el salud. La empresa fue fundada por papás y mi tío. Empezaron ellos 3 en el trabajo. Hoy día somos una empresa de 125 personas. Y en el fondo nuestro modelo es traer tecnología al país, tecnología de punta, y ponerla al servicio de los hospitales públicos y privados a nivel nacional. Estamos en 4 importante para el cuidado de único de sangre, que habla de transfusiones, es el trasplante de órganos sólidos. Luego trabajamos en el área que denominamos el point of care, que son ya soluciones a cabecera de pacientes
y para seguimiento de enfermedades crónicas. La compañía, como les decía, fue fundada por mis papás, por mi tío, y hoy día estamos ya en una segunda generación. Yo asumí la gerencia general hace 3 años y medio, ya 3 años y medio, y ahora que vayamos conversando un poco, les puedo ir contando cómo hemos ido trabajando esta transición de primera a segunda generación. Perfecto. Y cuéntame, tú también has emprendido dentro de la empresa familiar. No sé por qué no se me ve, está fallando mi cámara, perdónenme, pero ya volví. Quizá debería Cuéntame un poco sobre... Sí, perdón. Quizá debería dejar de compartir la pantalla. No, ya, no, algo pasa con mi cámara. Pero bueno, son temas técnicos que a veces salen. Cuéntame un poco sobre tus emprendimientos, porque también has emprendido no solamente dentro de la empresa familiar, sino también fuera de la empresa familiar. Y emprendimientos enfocados en temas empresariales y también enfocados en temas sociales. Me gustaría que nos cuentes y nos compartas un poco sobre esos emprendimientos, por favor. Perfecto. Lo primero que les quisiera transmitir es que al ser segunda generación y hablar de darle continuidad al negocio que formaron nuestros padres, esto es un emprendimiento dentro del emprendimiento real, ¿no? O es un segundo emprendimiento. Lo real es que los emprendedores, digamos, principales y a quienes sí debemos llamar emprendedores, en nuestro caso por lo menos, son nuestros padres, mi tío, de quien hablamos como una primera generación. Entonces, en el camino que Cintia tú comentabas sobre mi experiencia profesional, sí es verdad que he ido avanzando sobre distintos emprendimientos y el primer punto que les tocaría o les comentaría, llamémosle un emprendimiento empresarial, que fue cuando yo regresé de España a vivir al país. Esto fue en el año 2011, y vine y había formado una consultora propia para dar asesoría a proyectos empresariales. Esa consultora fue donde yo trabajé desde el año 2011 y casi hasta incorporarme a la empresa familiar. A lo largo de este tiempo vi distintos proyectos. Uno de ellos es el que pongo ahí al costado derecho, que se llama Naturhaus. Y dentro de lo que es emprendimientos, hay que resaltar que son muy pocos los que realmente tienen éxito, y por más que uno le pone muchas ganas, le pone horas, le pone esfuerzo, dedicación y muchos recursos, son muy pocos, creería yo, los que realmente llegan a florecer. Para mí Naturhaus fue un gran aprendizaje, no solo un aprendizaje profesional, sino también personal, y lamentablemente no llegó a dar los frutos que yo esperaba, y fue un emprendimiento donde estuve cerca de 3 o 4 años trabajando a tiempo completo, y bueno, al final mucho apoyo de Friends and Family. La verdad que fue una experiencia, como decía, bastante enriquecedora, y lamentablemente en algún momento del tiempo lo tuve que cerrar. En paralelo, yo he continuado con la asesoría o la consultora, desde donde he ido trabajando con distintas empresas, siempre de corte mediano, de corte pequeño y con mucho componente familiar, porque si revisamos mucho las estadísticas, no solo en el Perú, sino en distintas partes del mundo, lo que son el motor o el gran motor de las economías generalmente la empiezan las empresas familiares. El Perú no es una excepción. Los grandes grupos económicos partieron con empresas familiares, muchos de ellos siguen siendo empresas familiares, en distintas magnitudes y en distintos momentos del tiempo. Algunos de ellos están en segunda generación, otros en tercera, y hay de los grupos familiares que también tienen muchas más generaciones detrás. Entonces, por hacer un poco más corto la parte del emprendimiento personal, la verdad que aquí tenemos 2 espacios, ¿no? Uno que fue, desde mi punto de vista, exitoso, que fue la consultora, que se llamaba Invertia Perú originalmente. Luego incorporé a 2 amigos, socios, que trabajaron conmigo un corto tiempo. Y en paralelo, o parte de este emprendimiento, era desarrollar el proyecto Naturhaus, que, como les decía, lamentablemente no prosperó. Esa consultora me permitió acercarme a muchos sectores, a muchas familias, y entonces ahí empieza ya un poco sobre el final, y cuando ya empezaba yo a cumplir, o cercano a los 40 años, a cuestionarme un modelo, ¿no? Un modelo en el cual, para poder estar tranquilo, para poder, digamos,
tener un futuro tranquilo también a nivel económico, profesional, debía estar llevando 2 o 3 proyectos a la vez. Eso era sumamente retante, era sumamente entretenido, pero no lo veía consistente. Entonces, en su momento, empecé a hacer una evaluación y ahí comienza ya lo que es el acercamiento a la empresa familiar. Pero esos son para el lado de los emprendimientos empresariales. Exacto. Cuéntanos un poco de los sociales, que esos tal vez tengan incluso hasta más relación con el propósito, no solamente de la empresa familiar, sino creo también con un propósito personal. Algo que los ha Sí. movido a ustedes muchísimo por el tema de salud. Exacto. Todo esto parte de muchos principios que se estudian bastante en lo que es el desarrollo de una empresa familiar. La verdad que dentro de esta, llamémosle ciencia diferencial, casi que en muchos casos están estudiados. Entonces pasa que dentro de la empresa familiar, nosotros que nos toca ser una segunda generación, nacemos con un motor, como, mejor dicho, un ejemplo, que son motor para desarrollo, ¿no? La primera generación, nuestros padres, el motor de desarrollo es sacar adelante a su familia, sacar adelante a la familia, no solo, yo recalco mucho, no solo en la parte económica, sino una parte también de formación profesional y personal. Entonces, ese motor hace que nosotros como segunda generación absorbamos mucho de eso, ¿no? Es parte de nuestro crecimiento desde la niñez, infancia, y entonces tenemos muy arraigados ciertos valores que, llegado el momento, y también por ejemplos de generaciones anteriores, se traducen en una vena de querer, más allá de darle continuidad a un proyecto familiar, querer trascender en la sociedad, dejar un legado, trabajar para nuestra tercera generación. Y así nace muchas de estas ideas que en algún momento de estar trabajando en la empresa comenzamos a discutir entre algunos amigos, la familia cercana, en mi caso mi esposa, y entonces nace lo que se llama y lo que es hoy la Asociación Peruana de Donantes de Sangre, como emprendimiento social. Quizá antes de entrar un poco en ese detalle, podría tocar algo de lo que se dice emprendimiento, innovación o intraemprendimiento, que es lo que se trabaja dentro de las empresas, no solo familiares, sino empresas en general. Como podemos entrar en ese detalle, quisiera antes de avanzar sobre la parte de emprendimiento social, que también es muy bonita, y creo yo que ahí vamos a tener muchas cositas que poder conversar. Compartir. Perfecto, entonces cuéntame justamente eso, el tema de, una vez que tú ingresas a la empresa familiar, se dan también ciertos cambios y van realizando otras estrategias que ayuden a que la empresa siga creciendo y se siga posicionando en el mercado. Y eso implica una cuota bastante alta de innovación, pero también de lo que se llama el intraemprendimiento. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia con estos puntos. Más bien dejaste de compartir tu pantalla, por alguna razón. Sí, quizá vale la pena ese acercamiento a la empresa familiar, porque, digamos, todo esto que podamos hablar hoy en cuanto a innovación e intraemprendimiento, y luego el emprendimiento social ya está bastante enmarcado dentro de mi trabajo en la compañía, ¿no? Y la llegada a la empresa familiar o empezar a acercarse, en nuestro caso particular pasa porque en algún momento dentro de la familia decidimos tomar un gerente general externo. Cosa que dentro de las empresas familiares en algún momento de su trayectoria pasa, ¿no? Es muy común. La verdad que no hay una ley, no hay una regla, cada familia es diferente, cada sector también, y si nos ampliamos al mundo, cada país es diferente. Entonces, en nuestro caso particular, parte por un punto en el cual la familia decide, a través de ya todo este trabajo y años en la empresa, decidimos traer un gerente general externo. Yo hacía en ese tiempo consultoría y entonces decidimos entre los miembros, que además somos 6 hermanos y papá y mamá, ¿no? Entonces no somos pocos, ¿no? Y entonces decidimos que al final el mejor camino era poner un gerente general externo
y que asuma yo una parte de gerencia interina, si se quiere, para hacer la transición, ¿no? Porque la transición entre el tener una gerencia o una dirección de compañía netamente familiar a dar el salto a un gerente general externo, por más que suene sencillo, es bastante complejo, no solo para el lado de la familia, ¿no? Sino para el lado del profesional que vamos a incorporar, ¿no? Y entonces creo que acertadamente decidimos encontrar un espacio donde se confluyan ambos frentes para poder dar una transición tranquila, adecuada, ¿no? Y entonces es así que digamos, empecé a involucrarme en esta etapa de transición. Hicimos los pasos que se tenían que hacer, ¿no? Contratamos a un headhunter que nos ayudó a hacer una selección bastante minuciosa, participamos los 8 miembros, poner de acuerdo a los 8 miembros, o que los 8 miembros nos pongamos de acuerdo, tenía bastantes connotaciones, ¿no? Porque las generaciones, los años, los intereses, las motivaciones, las formaciones de cada uno son diferentes. Y entonces, para traer un gerente general externo tiene que ser sumamente consensuado en todos los frentes. Entonces, muchas personas nos decían, no, ese es un proceso de 3 meses, no pasa nada y ya está. Inclusive la consultora, ¿no? Y entonces, al final el proceso demoró 6 meses, llegamos a una terna, digamos, bastante buena y la verdad que profesionales bastante interesantes, perfiles. Por un otro motivo no llegamos a dar ese paso. En el camino, al trabajar 6 meses, entre que vas asumiendo ciertas responsabilidades, ya, como se dice, el ruido del pasillo era, ¿y por qué no Víctor José? ¿No? Entonces, y el por qué no Víctor José, a veces es una responsabilidad enorme, ¿no? Yo la verdad que en paralelo, como les decía, llegaba a mis 40, cuestionaba mi modelo de consultoría, ¿no? Era todo inclusive empecé a hacer lo que uno llama la reinvención, ¿no? Es decir, preparar un CV para volver al mundo laboral, ¿no? Para mí mi camino a los 40 años, viendo una empresa familiar que caminaba bien, era, habrá que aprender un poco más, 5 añitos más, o ver si son 3 o 10, pero encontrar un grupo familiar más grande, más consolidado, que me dé un poco más de bagaje, ¿no? Y ese era ya mi camino, inclusive paralelo. Yo empecé a asesorarme para empezar a hacer este trabajo que todo el mundo ahí llama de networking, de tener un currículum mejor, digamos, orientado, enfocado, ¿no? Identificar en qué sectores puede ser tu propuesta, digamos, de profesional puede ser atractivo. En fin, todo el trabajo que se tiene que hacer cuando uno tiene que buscar trabajo. Y en paralelo, como les decía, ya en la familia íbamos conversando ciertas cosas, a mí la idea me iba llamando mucho más, ¿no? Claro, porque al final, si en el fondo uno se prepara para decir, en el momento en que me necesiten, estoy acá, ese momento de una u otra manera se iba dando, ¿no? Entonces, llegados los 3 meses, 4 meses, 6 meses, y de esa terna se cayeron 2, el tercero no convencía, y al final, haciendo un poco de autoanálisis y conversando con los miembros de la casa, yo necesitaba 3 requisitos que creo yo que son fundamentales cuando alguien decide asumir una posición de esta naturaleza y cuando la familia misma también decide impulsar un proyecto como este, ¿no? Porque el camino de tomar un gerente general externo en segunda generación no es ajeno tampoco, no es malo. Entonces, pedía unanimidad en la decisión, porque en mi cabeza daba vueltas y decía, prefiero almorzar todos los domingos tranquilos, los 8, que tener algún tema diferente, ¿no? Claro. Eso para mí era fundamental. Lo segundo también era poder tener autonomía dentro de las decisiones que uno toma en una gerencia general, porque esto no solo en la empresa familiar, sino también en cualquier empresa, creo yo que la autonomía tiene que respetarse en cada nivel jerárquico, ¿no? Entonces, el profesional para que se sienta motivado y para que pueda crecer profesionalmente tiene que tener esa autonomía en el ámbito que le toca. Y la gerencia general tiene el ámbito que también le toca, ¿no? Y lo tercero, que era quizá un poquito más delicado, ¿no? Y es que al ser una empresa familiar, también trabajan miembros de la familia dentro de, ¿no? Y cada miembro de familia finalmente tiene también motivaciones, también es una persona, también tiene expectativas, ¿no? Y eso
si lo mezclamos con un poco la ciencia de empresa familiar, también me hacía pedir una banderita de decir, también hace falta que los miembros de familia que trabajan en la compañía deban llevar un tratamiento en todo aspecto, línea de carrera y varios temas que podamos entrar en detalle, como debe ser, ¿no? Entonces, esa es la condición que al final es un poquito más o menos aceptada, ¿no? O sea, siempre hay algún tema que se tiene que trabajar, y ahí creería yo que la experiencia nos ha enseñado a que el llevar esa parte, ese mix empresa-familia, tenga que ser asesorado por alguna empresa o algún asesor externo. Porque por más preparación que haya, ¿no? La posición neutra, más fría, donde no se mezcla tanto la parte emocional con racional, creo que nos ha aportado mucho en este camino, ¿no? Y así Claro, fue mi llegada a la gerencia general. y así fue como llegaste, porque claro, definitivamente, como siempre hemos hablado, una empresa familiar tiene, como cualquier empresa, la propia complejidad del negocio, y sobre todo en circunstancias como las que vivimos, que lo hace cada vez más cambiante, pero tiene este componente adicional que es la relación familiar, que también hay que preservar, porque obviamente es encontrar este mix entre familia y empresa. Entonces, ¿tú consideras que estos tres elementos que buscaste, o esos tres requisitos que los he notado, la unanimidad, la autonomía, y vamos a ponerlo como el tratamiento adecuado de los miembros de la familia que trabajan en la organización, han sido claves para que tu permanencia en estos ya 3 años y medio haya sido exitosa? Porque tampoco uno asume que es bien fácil el que, bueno, un miembro de la familia puede asumir porque es la empresa de la familia, pero no siempre es tan sencillo, así como traer a alguien que sea ajeno a la familia, que forme parte de la organización. ¿Tú crees que son sido elementos diferenciadores? Sí, definitivamente, mira, yo haciendo siempre retrospección y análisis, mi cabeza siempre es de consultor, entonces está siempre dando vueltas, ¿no? Al análisis, reanálisis, y para siempre estar en un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, en ese camino hay muchas reflexiones. Yo he tomado estos tres pilares básicos porque los considero fundamentales. Ahora, y hablando dentro de las lecciones aprendidas, quizá adelantándonos un poquito, sí es verdad que cada uno de los pilares que uno va tocando en el camino tienen tiempos diferentes, ¿no? Y maduraciones diferentes, porque en el fondo siempre hablamos de personas, ¿no? Y entonces, quizá ese fue uno de mis mayores retos al llegar a la empresa familiar, porque una cabeza de consultoría es muy estructurada, ¿no? Y es no solo estructurada, sino a veces en el buen sentido testaruda, terca, ¿no? Entonces, es algo que se trabaja con el tiempo, y así como probablemente en algún momento alguno que otro miembro de la familia nos costó o le costó más llegar a esa unanimidad, llegamos a la unanimidad, porque si no, no estaría yo aquí, ¿no? Claro. Ahora, la unanimidad no es como, bueno, es como probablemente las elecciones, ¿no? Que al final uno vota y a veces medio dudoso, ¿no? Y en el camino, oye, ¿por qué voté por este candidato? ¿No? Entonces, creo que también ahí viene un reto en el cual durante los tiempos tienes que ir matando la incredulidad, ¿no? Y es tiempo, ¿no? Es maduración. Lo otro de autonomía, sí, a veces quizá no a mí, porque, o en mi caso, la persona que asume, pero las personas que delegan, sí a veces cuesta también dejar esa autonomía, ¿no? Porque imagínate, yo asumí una empresa que en su momento tenía 25 años. 25 años con todo lo que tiene detrás, ¿no? Un bagaje, una forma de actuar, una forma de trabajar, una forma de tomar decisiones. Una cultura también. Exacto, ¿no? Entonces, hay temas también a nivel, digamos, personales de desprendimiento por ambas partes. Es todo un mundo, ¿no? Yo, como te decía, he tomado estas tres cosas porque en su momento era lo que a mí me daba vueltas en la cabeza. Siempre haces también un análisis costo-beneficio, ¿no? Y mi cabeza da vueltas. ¿Qué pasa si dejamos pasar el proceso, ¿no? El proceso es que venga un gerente general externo, ¿no? Y entonces la historia cambia, ¿no? Y lo último, hablar de cómo se llama, de que nuestros miembros de familia que están ahí, es una mezcla muchísimo más fuerte de sentimientos. Nuevamente, son personas, cada persona, y lo repito, ¿no? Tiene aspiraciones, tiene desarrollo de carrera, tiene motivaciones, y imagínense en el caso en mi caso particular, mis hermanos que trabajan conmigo, ¿no? Entonces, eso también tiene un ciclo diferente, quizá más lento, quizá es donde por ambas partes
Víctor José en la posición que le tocó asumir y la familia en la posición que también le tocó asumir, tiene que haber mucha flexibilidad, tolerancia. Tampoco vamos a decir que el camino ha sido sencillo ni fácil, ¿no? Lo cierto es que después de 3 años y medio y poquito más quizá, estamos en un camino donde todos estos frentes están cada vez mucho más sólidos, ¿no? Y cuéntame, Víctor, ¿cómo ha cambiado la empresa en estos 3 años y medio, desde que asumiste la gerencia general? Yo ¿Qué te cambios cuento, introdujiste? ¿Qué novedades llevaste a la familia, a la empresa? mira, la verdad que en resumidas cuentas, yo creo que estamos haciendo un trabajo lindo, un trabajo bastante bonito, estamos dando pasos sólidos. Hay cambios importantes y digo siempre somos porque el gerente general lidera un grupo, lidera un equipo, ¿no? Y entonces, con todos los aciertos que hayamos podido tener y también los errores que hemos tenido, creo que lo importante es que la suma va en positivo, va en positivo y esos errores, hay una filosofía de aprender sobre los errores, ¿no? También hay un pensamiento donde si se quiere, las transformaciones que se van dando tienen un componente en el cual el equipo humano y las personas tienen una prioridad, ¿no? Quizá a veces suena lo común, todo el mundo habla de gestión de personas, sí es cierto, pero en nuestro caso particular, juegas con una transformación cultural, ¿no? Hay que cambiar un chip, un mindset importantísimo, y entonces también ahí cae uno de los grandes aciertos que ha sido tener un área de gestión humana que acompañe de manera casi transversal a toda la organización, ¿no? Entonces, hoy día la compañía, dentro de, digamos, cosas importantes que se han ido logrando, ha sido focalizar básicamente los esfuerzos. La empresa creció mucho y al principio una empresa crece y todos hacen de todo. Entonces, con ese todos hacen de todo, se crece bastante, pero llegado a un punto, el todos hacen de todo ya es una limitante para seguir creciendo, ¿no? Entonces, focalizar esfuerzos es importante, ir especializando las áreas también, ¿no? Ir elevando el nivel profesional de tus colaboradores con mucha capacitación, que era un ADN en nuestra compañía, pero había que ponerlo en valor. Incorporar nuevos profesionales es sumamente importante también. Yo siempre hablo y digo hemos hecho, porque nuevamente, ¿no? Es sumamente importante ir acompañado con un grupo de personas que al final te den distintas ópticas, ¿no? Y siempre tenemos un norte también donde se rescatan los valores familiares, ¿no? Entonces, a tu pregunta directa de cómo ha cambiado la compañía, yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Partiendo de que el mismo concepto de empresa, estamos caminando de una empresa que empezó vendiendo productos, dando un poquito de soluciones, producto o servicio. Hoy día ya estamos llegando a dar soluciones, y soluciones no solo soluciones en el sector salud, sino soluciones tecnológicas en el sector salud, ¿no? Entonces la migración del concepto de compañía es diferente, y eso se enlaza con algunos proyectos que más adelante también podemos comentar sobre lo que es intraemprendimiento, lo que es innovación, porque tienen que ir acompañados de esos frentes, ¿no? Claro que sí. Y justo, cuéntanos un poco entonces, específicamente algunos proyectos que hayas realizado, tanto dentro de la empresa, como también estoy pensando en algo que se nos está olvidando de la Asociación Peruana de Donantes de Sangre. Ahí también hay un emprendimiento muy bonito, del cual sigo esperando que me hagas madrina. Solo lo digo y lo voy a dejar acá abierto al público. Mira, Cuéntanos un poco. queda pendiente para que, ¿cómo se llama? Para que haya un poquito más de presión social, si se quiere. La verdad Necesitamos más que gente. ahora entramos y contamos un poquito cómo fue ese acercamiento. Sobre esto, y digamos, más que llamarlo emprendimiento, yo nuevamente me gustaría llamarlo iniciativa, ¿no? Porque emprender con todas las complicaciones que tiene, insisto, en nuestro caso particular, ha sido la primera generación. Para mí, creo yo, también mis hermanos, estas son iniciativas que las puedes llevar como emprendimiento, seguro que sí, y ese es un enfoque, ¿no? Llevar como proyectos, sean internos o externos, iniciativas que parten de una base, ¿no? Yo recuerdo mucho, mis papás nos decían, chicos, muchachos, yo empecé de este nivel y
y he llegado hasta este. Yo espero que ese esfuerzo sea porque ustedes empiezan ya en este nivel y vayan a uno siguiente, ¿no? Entonces son esas frases y esas enseñanzas, ¿no? Que te quedan marcado y de una u otra manera, y cada uno de los hijos, que vuelvo a insistir, somos 6, lo absorbe de distinta manera, ¿no? Pero con ese norte común. Entonces, hablando de esos emprendimientos, voy a compartir nuevamente mi pantalla para... Yo dejo de compartir mi video para que la atención esté centrada en tu presentación y en ti. Sí. No veo bien. ¿Está, ya ven la pantalla nuevamente? Sí, se ve. Entonces, sí, hablamos de emprendimiento, innovación, yo le llamo intraemprendimiento, o como les decía, ciertas iniciativas que dentro de la compañía marcan cambios, porque están enmarcadas dentro de una estrategia, ¿no? Y entonces dentro de la compañía nosotros veíamos, o cuando íbamos respirando un poco más cómo crece el negocio, cómo va a crecer en el futuro, identificamos que nosotros somos una empresa en el sector salud, lo somos. Somos ya un jugador importante, lo somos. Podemos marcar un impacto en la sociedad, lo podemos hacer. Ahora, ¿qué nos va a dar sostenibilidad, no? Y entonces, cuando empiezas a cuestionarte esas cosas, ya estás hablando de lo que es una estrategia. Y pasa que nosotros somos muy tecnológicos y remontando un poco a esos inicios de la compañía, seguramente que nuestros fundadores, en ese momento, y esto no lo digo muy alto, pero los productos llegaban hasta en una maleta, ¿no? Y entonces, luego nos hemos ido transformando. Y hoy día hay un componente tecnológico demasiado importante que no solo ya está presente en nuestro negocio tradicional, sino que viene como tendencia hace buen tiempo, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar soluciones tecnológicas in-house. ¿Por qué esto? Porque lejos de lo que cualquiera pueda decir, oye, eso no es tu core business, dedícate a tu core, esto sí pasa dentro de nuestro core y muchas personas no lo veían antes, ¿no? O probablemente quien nos escucha no lo ve. Pero pasa que hay mucha deficiencia dentro de esto, ¿no? Y entre esos, los tiempos de respuesta, los costos de implementación, la evolución de un software dentro de una operativa que conocemos nosotros al detalle porque tenemos los años que tenemos. Y entonces, esto pasa a ser dentro de la compañía lo que se estudia como un intraemprendimiento, porque llegado un momento, el que pueda seguir creciendo, manteniéndose dentro de una compañía que tiene otro foco, comienza a ser un freno, ¿no? Entonces aquí hay siempre un análisis que se tiene que hacer si en algún momento nuestra área de desarrollo de software, que hoy día es sumamente potente, que es sumamente importante dentro de nuestro ámbito, debería tener un camino independiente, ¿no? Es en buena cuenta conceptualmente un intraemprendimiento, pero yo lo considero también parte de una iniciativa enmarcada dentro de una estrategia de desarrollo. Si hablamos de integración vertical, también nosotros en toda la trayectoria hemos sido un B2B, es decir, trabajamos de negocio a negocio, pero entendemos que llegar al consumidor final también nos da un posicionamiento importante porque promovemos tecnología de punta, tecnología que viene o que tenemos una relación muy cercana en donde países con otro nivel de desarrollo nos llevan la delantera, ¿no? Y entonces hemos definido, o siempre tuvimos definido, el tener un laboratorio que sea un referente dentro de lo que hacemos siempre, ¿no? No para competir con nuestros clientes, porque no tenemos digamos, un valor, una ventaja competitiva para poder competir con nuestros clientes más grandes, y tampoco es la idea que nuestra compañía como tal empiece a competir con nuestros clientes, sino más bien es un laboratorio que se llama referente. Es donde nosotros nuestra tecnología la podamos poner no solo al servicio de nuestros clientes, sino que nos sirva como una especie de exposición, como una pequeña ventanita en el Perú de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y será como un laboratorio experimental, si se quiere. Cada uno de estos puntos, nuevamente, si lo llamamos emprendimiento, iniciativas, en el fondo yo creo que confluyen en llevar cada tema como un proyecto independiente porque tiene requerimientos diferentes, tiene necesidades diferentes. Y después he puesto ahí un par de puntos que se llama más tecnología, nueva dinámica, más... Perdón. ¿No? Ahí es la nueva generación, por favor, que forme parte de la presentación. Perdón, es lo que tiene
el nuevo espectro, el nuevo espacio del teletrabajo. Perdón. Oye, entonces, les decía que lo que es más tecnología es una línea de trabajo, y en ese aspecto nosotros también luego de 27 años decidimos que nuestro almacén, que tiene muy buenas prácticas de almacenamiento, que tiene unas certificaciones sumamente importantes, no solo por normativa, sino por lo que representa dentro del negocio, tiene que tener un espacio de eficiencia operativa mayor, ¿no? Donde estemos mirando nuestro crecimiento en los próximos años, y eso nos lleva a llevar a acometer un proyecto que hoy día nuevamente entra en revisión por la situación y la coyuntura, ¿no? Y a su vez, cuando hablamos de mudar nuevas oficinas, desde fuera puede sonar como muy frívolo, ¿no? Es decir, más infraestructura, más bonito. En el fondo trae consigo muchas cosas, ¿no? Y nuevamente un enfoque en personas, porque trae consigo una nueva dinámica. Esa nueva dinámica pasa por áreas más colaborativas, que se comparta más información, que haya más interacción de nuestros colaboradores con otras realidades cercanas, ¿no? Hasta hoy día nosotros estamos dentro de un edificio corporativo propio, entonces eso tiene sus ventajas y tiene algunas desventajas que pasan básicamente por esta menor interacción, ¿no? Entonces aquí yo elegí algunas cosas también que dentro de lo que podamos llamar iniciativas, dentro de lo que estamos enmarcados ya en un trabajo de una empresa familiar que tiene ya una parte bastante sólida de trayectoria y de resultados probados, ¿no? Y ahí llegamos ya a la parte de emprendimientos sociales, que Cintia, si tienes alguna pregunta... No, dale, continúa, porque también es otro punto interesante de diversificación, de iniciativas nuevas, de cómo vas a ir incorporando nuevos emprendimientos también, porque al final también este es un proyecto, y como proyecto es un emprendimiento. Sí, la Asociación Peruana de Donantes de Sangre nace en el año 2014. Voy a poner este videito también para que lo puedan ver y luego abrimos la conversación sobre este tema. Sí. Víctor, ¿por qué Por Ti Mi Sangre? Mira, nosotros cuando esto empieza con, como les decía al inicio, una vena social de querer generar un impacto en la sociedad bastante fuerte, importante. Yo a nivel profesional en el año 2013 tuve la participación en un proyecto de consultoría financiado por el Banco Mundial y esponsoreado, o digamos, de la mano con el Ministerio de Salud, para hacer un diagnóstico situacional de la situación de los bancos de sangre a nivel Perú. Y este proyecto terminaba con hacer una propuesta para el país de cómo se debería gestionar el sistema de sangre en nuestro país, ¿no? Hoy en día la problemática es que se mueren 50.000 o cerca de 50.000 personas por falta de sangre, y en ese inicio de proyecto la verdad que tuve un encuentro bastante fuerte con lo que es la realidad, y la realidad era esa, ¿no? Y entonces por distintos temas políticos ese proyecto se paró y no terminó de consolidarse, o es decir, no se cerró en una propuesta, pero a mí me dio un aprendizaje muy fuerte de lo que es esa situación, ¿no? Y entonces, en ese momento también veníamos conversando con algunos amigos, con mi esposa, con algunos chicos que trabajaban en mi consultora, y decíamos, ¿dónde podemos apoyar al país en algún tiempo libre que podamos tener? Al terminar este proyecto, cuando se truncó, es como se prende una luz y dice, aquí está donde puedes aportar, ¿no? Y eso era finales del año 2014. Y en realidad,
el nombre primero nace como Asociación Peruana de Donantes de Sangre, que es un nombre bastante largo, bastante explícito. Nuevamente esa cabeza de consultor que te dice lo racional tiene que ser explicativo y entonces poco marquetero pero racional, ¿no? El nombre por ti, bueno, y esto al nacer así logramos congregar entre Friends and Family, le digo yo siempre, finalmente es la familia cercana y nuestros amigos y amigos de la familia cercana, y en su momento llegamos a ser entre hasta 17 y 18 voluntarios. Y sobre ese grupo de personas muy cercanas, con este ideal bonito, empezamos a impulsar a la asociación. Y en una de esas reuniones que teníamos en tiempos libres, nos juntábamos un jueves en la noche, o un viernes o un martes, cada vez que podíamos, y empezábamos a soñar en este cambio que se puede generar en la sociedad, o a este impacto que podemos generar en salvar vidas, ¿no? Y en una de esas noches de brainstorming entre todo el grupo de voluntarios, empezamos a hacer como un concurso de cómo hacer el hashtag famoso, ¿no? Hashtag que para poder utilizar en redes y un poco juntando a generaciones un poquito más jóvenes que las nuestras. Entonces, así nació Por Ti Mi Sangre. Entonces definimos que ese iba a ser el nuevo nombre de la asociación para poder realmente llegar a más personas, ¿no? Ser más cercano, y así nació el nombre. Pero acá hay algo más no sé, hay algo más importante. No sé, ya dejé de ver tu pantalla. En una de las fotos estás, además, o sea, estás tú, y además de ti está José Juan Sixia, que es de otra empresa completamente distinta, de otro sector completamente diferente al tuyo, porque él está en transporte, con Siva. ¿Cómo así se unen para poder hacer este proyecto? Ahí vienen nuevamente estos vínculos de empresa familiar, ¿no? Siempre volvamos, los principios son legado, trascendencia, marcar un mejor camino para nuestros hijos. Por cierto, tengo dos pequeños, uno de ellos ya lo conocen, Sí, el mayor, que es un poquito más respetuoso de los espacios. Pero hablando de lo que es el cómo llega José Juan a la ecuación, y ahí la deuda que tenemos de una madrina, es que estos caminos, creo yo, de emprendimiento social son muy duros, ¿no? O sea, son muy duros porque en el Perú y en varias partes del mundo hay personas de buen corazón que tienen muchas iniciativas, ¿no? Y la verdad que todas son muy loables, es decir, si buscamos el frío para los niños, la frazada, si es el hambre, la comida, en nuestro caso buscamos las donaciones voluntarias, que es toda una problemática y que impacta mucho en vidas. Entonces, en estos años tocamos muchísimas puertas, ¿no? Y muchísimas puertas con amigos, con contactos, con empresas grandes, empresas pequeñas. Y lo cierto es que la conceptualización de una iniciativa social, desde mi punto de vista, tiene que ser llevado como una empresa. Aunque es una asociación civil sin fines de lucro, una ONG, la operativa, la mecánica, tiene que ser profesional porque si no, no tiene sostenibilidad. Es decir, no se pueden medir resultados, no tienes un objetivo, y en ese camino se mueren muchas de estas iniciativas, ¿no? Entonces, con esa conceptualización es que tocamos muchísimas puertas, y dentro de lo que es la empresa familiar, así como un gran acierto es llevar asesores externos, en nuestro caso Pricewaterhouse, en otros casos habrán otras empresas que ayudan a la parte de gobierno corporativo, logramos y llegamos a pertenecer a la Asociación de Empresas Familiares, promovida por Samuel Dyer, también una empresa familiar bastante exitosa, no sé si 10, 20 o 30 veces más grande de lo que podamos ser como empresa familiar, pero una persona ejemplar que fundó y formó esta asociación, ¿no? Y a la cual pues Cintia perteneció y fue la gerenta general y donde nos conocimos en su momento, ¿no? Y entonces, la verdad que empezamos a ser de una u otra manera más activos en la asociación. Y en el momento en que había esta iniciativa, yo a veces, en algún momento me acerco a Cintia, le cuento, y lógicamente, al pertenecer Cintia a una asociación de empresas familiares, también tiene bastante involucrados los valores que proponemos, digamos que promovemos, ¿no? Hoy día en the Family Business School, igualmente, ¿no? Y entonces, Cintia me dice, oye, tienes que conocer a José Juan. Sí, le digo, sí, mira, es un chico joven, es empresa familiar, es segunda generación,
yo sé que si le cuentas la idea le va a encantar. Entonces, un poco que también para mí era la 103ª puerta que iba a tocar, pero no importa, ahí vamos, ¿no? Y Es que dije, plata no vamos. teníamos, pues, para apoyar. ¿Cómo íbamos a hacer? No había plata, pero habían contactos. Eso es importante. Valiosísimo. Claro, claro. Y entonces, quedé con José Juan en visitarlo en su taller, bueno, en la sede que tiene SIVA por el centro de Lima, y le conté un poco de la iniciativa, el camino que habíamos hecho, cómo tenía o cómo estaba involucrada mi familia y los amigos de mi familia, el impacto que queríamos marcar y que estábamos marcando. Y le digo, mira, dentro de las buenas prácticas a nivel mundial, una de las formas que va a funcionar muy bien esto y que quisiéramos implementar es hacer o implementar un memobús, ¿no? El bus que pueda salir y acercar a la población lo que es la donación voluntaria. Entonces, se quedó un poco pensando José Juan y me dice, mira, me encanta la iniciativa, ¿qué tal impacto? No puedo creerlo, ven por acá, ¿no? Y entonces caminamos un poco por ahí por el taller y no es broma, fue así la anécdota. Y me dice, mira, elige el que quieras, ¿no? Y elige el que quieras será, y yo dije, bueno, no sé a qué se refiere, y eran 6 buses que estaban ahí, y me dice, el que tú quieras, y yo me sumo a la iniciativa, ¿no? Entonces, esa linda experiencia yo creo que es bastante replicable. Simplemente hay que llegar al lugar y al momento y a las personas adecuadas. José Juan tiene su historia también como empresa familiar, fue fundada por su padre y su tío. Su padre lamentablemente ya falleció hace algunos años y entonces él, a una edad bastante joven, también asumió una riendas, un liderazgo dentro de una compañía que también es muy grande. Entonces, digamos que nuevamente, ¿no? Se repite la parte común de lo que son valores de empresas familiares y que se trascienden o que se transmiten de generación en generación. Y luego, ahí en una de las fotos estoy también pues, con la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares, porque lógicamente termina siendo un vínculo donde se consolida y se materializa uno de los fines de tanto The Family Business School como Asociación de Empresas Familiares que convergen en algo que está teniendo un impacto bonito dentro de la sociedad. Sí, y sobre todo, por eso es que los fastidio a todos los que están viéndonos con el tema de no me hizo madrina. Sobre todo creo que acá lo importante es identificar cómo 2 chicos de segunda generación, de empresas familiares, y destaco siempre de sectores distintos, tienen valores familiares bastante bien arraigados, comunes, y sobre todo que tienen este espíritu de querer dejar un legado, de trascender también como familias empresarias. Entonces, deciden, independientemente del sector en el que estén, etc., es juntarse y sacar adelante una iniciativa. Y eso es importante de rescatar porque también a veces podemos perder de lado que podemos unirnos con otras familias para poder emprender alguna iniciativa que tenga un impacto importante en el entorno. Simplemente es cuestión de abrir un poco más el espectro de sumar a otros, porque creo que en la unión siempre, aunque suene esta frase bien cliché, pero en la unión está la fuerza, como siempre, en juntarse. Nada se logra en solitario. Al contrario, creo que la vida nos está demostrando que siempre se trabaja en equipos. Correcto, correcto. Y ahí hay algo que también se puede rescatar, Cintia, porque todo esto va en línea con, ¿no? La asociación se funda o la fundamos en el año 2014. También son temas muy sensibles. Cuando tratas tú de articular lo que es el sector público, el privado, también hay mucha reticencia, ¿no? Los tiempos van cambiando. También en algún momento tuvimos particularmente algunos, llamémosle, tratar de convencer más a nuestros miembros de familia para que apoyen una idea, no idea, porque a la larga también lo que es filantropía está bastante descartado, ¿no? Hoy día siempre hablamos de lo que es responsabilidad social corporativa, porque está alineada a algún objetivo de la compañía. En este caso, realmente se comienza a juntar cada vez un poco más porque si han visto, hemos comentado sobre la presentación, nuestra compañía viene dando mucho aporte en el sector salud en varias áreas. Una de ellas es el banco de sangre, ¿no? Y entonces tenía mucho sentido en algún momento ya incorporarla como parte de la responsabilidad social corporativa de la compañía, ¿no? Y ese es el siguiente salto, porque luego de tocar puertas, y realmente nuevamente decir, oye, no, nadie me escucha o no estoy tocando las puertas adecuadas, ya como posición de gerencia general, en algún momento converso con el equipo, ¿no? con los colaboradores que están cercanos y al final encuentras un sentido y volteamos y decimos, si nosotros promovemos esto, si creemos esto, si queremos hacer el impacto,
también la compañía tiene que sumarse, ¿no? Y entonces, cuando también José Juan apoya, y entonces decimos, bueno, tenemos que apoyar todos, y aquí estamos como empresa también patrono de la asociación. Y es así que a partir del año pasado, casi principios del 2019, finales del 2018, 19, ya dentro de mi plan de trabajo como gerente general, sí lo incorporo como responsabilidad social corporativa, y sobre eso creo yo que también se marca un nuevo cambio dentro de la asociación, ¿no? Con objetivos un poco más ambiciosos, si se quiere, para marcar un cambio más rápido, ¿no? Y bueno, así es como que también va tomando un poquito más de músculo, y este sitio, este espacio de aporte a la sociedad, siempre ha estado también conceptualizado para que sea transversal, cualquier sector se pueda sumar, una persona natural, una compañía. A la larga, ¿a quién no le va a gustar o quién no va a sentirse gratamente después con poquito tiempo salvar una vida, ¿no? O salvar 3 vidas, son varias cosas que ¿no? se mezclan ahí. Claro que sí. Y mira cómo el tiempo se nos va volando, como cuando uno la pasa súper bien. Ya hay preguntas, así que voy a ir adelantando algunas, sobre todo porque estamos hablando un poco del rol de la salud en la actualidad. Y aquí hay una pregunta que dice, con el COVID, que estamos viviendo actualmente, y sabrá Dios por cuánto tiempo más, ¿qué rol crees tú que debe cumplir una empresa frente a su comunidad? ¿Cuál Mira, crees tú que es ese rol? yo creo que cada empresa puede identificar un espacio donde puede aportar, ¿no? Tampoco, de nuevo, ahí yo creo que no hay una regla. La regla común para todas las empresas, yo la resumiría en una frase de alguna de las empresas grandes que me parece referente, ¿no? Y que dice, actores y no espectadores. Yo creo que esa frase resume muchísimo el momento y donde cada empresa en distintos sectores puede aportar, ¿no? Bueno, si lo googlean van a llegar a la empresa bien rápido, me estoy, digamos, pirateando un poco la frase, pero me parece sumamente impactante, que resume mucho dónde puede aportar cada empresa, ¿no? Y lo vemos en los ejemplos hoy en día. En nuestro caso estamos siendo muy activos en la donación voluntaria de sangre, también estamos siendo muy activos en el tratamiento que se está experimentando con plasma para los recuperados, estamos siendo muy activos ahí porque también es nuestro ámbito de acción, estamos siendo muy activos en lo que se habla mucho de pruebas moleculares, pruebas de ELISA, porque es nuestro rubro. Entonces, a nosotros particularmente, como actores activos del sector salud, nos está tocando estar ahí. Pero luego, si hablamos y nos vamos a un banco, los bancos tienen una estrategia de hacia dónde están aportando y tienen mayores espaldas, mayores frentes que cubrir, ¿no? Y si te vas a las empresas de consumo masivo, también tienes empresas como Alicorp, que también están desplegando esfuerzos muy fuertes. Tienes a un grupo Intercorp que está aportando muy fuerte también con la parte de oxígenos. Entonces, hoy en día en este espacio creo que se ha abierto una ventana en la cual no hay una bandera de decir yo solo aporto en esto porque viene de mi corp. Estamos en un momento sumamente complicado y cualquier ayuda está siendo muy bien recibida, cualquier ayuda está directamente salvando vidas. Entonces, ¿dónde creo yo? Particularmente no hay un espacio. Donde puedas, ayuda, ¿no? Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que, claro, está bastante relacionada con lo que acabas de decir. ¿Qué otros proyectos sociales crees tú que sean compatibles con las empresas familiares? Pero en realidad es cualquiera, ¿no? Es simplemente encontrar una causa, lo que Exacto. más te mueva. Sí, tal cual. Yo creo, mira, la empresa familiar tiene la flexibilidad de que, dependiendo en qué etapa esté, las decisiones se toman mucho más rápido, ¿no? Y al final, ¿dónde? Yo creo que depende de lo que tú dices, Cintia. Hay que encontrar el motivo que realmente te mueva, donde realmente crees que vas a aportar para poder tener un largo plazo, ¿no? En todas las iniciativas siempre tiene que haber una motivación que te mantenga vivo, ¿no? Para nosotros, al final, lo que nos mantiene vivos es que ves que cada actividad que realizas, que activas, lo ves cuantificado en cuántas personas se han salvado, ¿no? Y en el mediano y largo plazo va a ser una educación y cambiar la concientización de las personas. Pero no puedes vivir solo de largo plazo, algo te tiene que alimentar permanentemente, ¿no? Entonces, es encontrar un motivo donde realmente creas que aportas el valor y donde tengas también, creo yo, un grupo de personas cercanas que apoyen y empujen la iniciativa, porque así como en la empresa a nivel gerencial solo no puedes, a nivel también de impacto social solo es imposible, ¿no? Entonces siempre recabar o recaer en un principio de equipo, de grupo humano que impulse iniciativas.
Y justo acá hay una pregunta relacionada con el apoyo, pero en este caso enfocada en la familia. Dice, ¿cómo debe ser el apoyo de la familia en los proyectos de emprendimiento individuales de sus miembros? ¿Cómo crees tú que debería ser ese apoyo? Mira tú que esa pregunta empieza a tocar como las lecciones aprendidas, ¿no? El apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Así lo podemos resumir. Es fundamental. Ahora, como les decía también, todo tiene, creo yo, etapas y tiempos, ¿no? Y las etapas y tiempos se cruzan también con los recursos, ¿no? Y yo creo que es bueno siempre dar una pincelada de experiencias previas, ¿no? Y puedes irle dando más forma, ¿no? También con capacidades y después le metes componente de motivaciones, ¿no? Y en el fondo, empresa familiar, personas, las personas son diferentes y entonces regla marcada no la hay. El principio básico es fundamental, apoyo fundamental e ir matizando esos recursos con los tiempos. Creería yo que por ahí va. Okay, acá tenemos otra pregunta más. Dice, ¿tiene familiares externos a la empresa que se desarrollan dentro del mismo rubro del sector salud? Es decir, que tengan su propia empresa en el mismo rubro, y si es así, ¿los identificas como aliados estratégicos? Yo no sé si tendrá familiares trabajando en el sector salud también. Es una pregunta compleja, porque en las empresas familiares va a haber como no va a haber, ¿no? Ahora, creo que es bastante importante delimitar dónde están los conflictos de interés, ¿no? Y ahí nuevamente, cuando hablas de conflicto de intereses se abre todo un abanico. Aliados estratégicos lo veo más distante, la verdad. No creería que es un aliado estratégico, porque pasa que si la empresa familiar termina siendo sustento de los miembros de familia, así como fuese un gerente o una persona de empresa familiar y tú le exiges dedicación completa, lo mismo tienes que hacer porque hay un principio básico, ¿no? Que pasa por darle la misma línea de carrera, las mismas oportunidades, tanto al miembro de familia como al externo. Con sus matices, pero es un principio, digamos, general de las empresas familiares. Entonces, ese tema es sumamente sensible. Yo creo que no lo vería como un aliado estratégico, lo vería más como veamos hasta qué punto es un conflicto de intereses, veamos hasta qué punto se puede unificar en un solo camino, sobre todo si estás hablando de un solo sector, ¿no? Porque no quita que de repente el familiar pueda tener un emprendimiento, una empresa en otro sector, no pasa nada, porque, ¿no? Y ahí entrarás a mirar un poco de dedicaciones de tiempo y todo. Pero si estás en el mismo sector, quieras o no, hay una línea muy gris en cuanto a utilizar recursos de la compañía, ¿no? Entonces, complejo dar una opinión tajante. Está bien, bueno, y acá hay una, más que pregunta, lo veo como comentario. ¿Y cómo no mezclar lo laboral con lo familiar? ¿Todavía no se matan? Y se ríen encima, además. Es que es complejo trabajar igual con los... Como cuando estamos en la casa también, que a veces tenemos algunas diferencias con los miembros de la familia, ¿no? Y además ustedes son un montón. Mira, hay otra clave, hay alguna clave ahí. Efectivamente, cómo no nos hemos matado, yo creo que pasa porque hay un blindaje especial y también varía de familia a familia. En nuestro caso, el blindaje especial es que somos muy unidos los hermanos, ¿no? Siempre lo hemos sido antes de incorporarnos a a la empresa familiar, cuando alguno se incorporó y otro no, con diferencias como todos puedan tener, pero finalmente prima este espacio de lo que se llama fraternidad, confraternidad, ¿no? El hermano tiene una relación fraterna, ¿no? Entonces eso en nuestro caso no se ha visto quebrantado, por más que hemos tenido bastantes discrepancias, bastantes espacios de crisis, si se quiere, ¿no? Entonces, es graciosa la pregunta, pero tiene mucho en el fondo, ¿no? Ahora, particularmente, y claro, el puesto de la gerencia general, liderar una compañía de las personas que hoy somos, con esa responsabilidad y esa herencia de algo que se hizo tan bien, te pone también en una situación compleja, ¿no? Porque es un reto fuerte y quizá ahí pueda estar otro de los grandes secretos que creo yo, que ni siquiera secretos, sino de claves de éxito que también podría recomendar de alguna manera, ¿no? Yo cuando asumo este reto, conversé mucho con amigos cercanos a los cuales yo considero referentes a nivel profesional y que no necesariamente estaban en empresa familiar, ¿no? Pero tú reconoces
trayectorias exitosas o buenas formaciones a nivel casa, ¿no? Hogar. Y entonces, dentro de esos análisis, dije, yo necesito 3 herramientas fundamentales para poder asumir esto porque solo no se puede, ¿no? Y en ese momento tuve el apoyo de nuestros fundadores, y eso pasa por tener, primero, un asesor, un coach, como queramos llamarlo, que permita modular un poco cómo abordar reuniones con la familia. Porque, nuevamente, ¿no? Cada uno tiene expectativas diferentes, motivaciones diferentes, Claro que sí. caracteres diferentes, yo también los tengo, ¿no? O sea, partiendo por mí. Y entonces, para poder modular las reuniones, hace falta, creo yo, una preparación previa. Entonces, esa preparación previa es bueno tenerla. También definí o necesité y dije, bueno, yo también, hay decisiones muy estratégicas o no, y hay decisiones que la gerencia general finalmente no solo en una empresa familiar termina siendo muy solitaria, en empresas también, las más profesionales o corporativas. Entonces, identifiqué una persona que podría ser, llamémosle un director externo para rebatir o discutir temas estratégicos, ¿no? Y eso te da una claridad diferente, para una óptica diferente, para poder no sesgarte en ciertas opiniones, ¿no? Y entonces eso también te permite abordar de distinta manera ya temas con la familia que suman, ¿no? Para no terminar matándonos, como dijo quien ha preguntado, ¿no? Y la última pata ya es un poco más de corte psicológico, si se quiere, ¿no? Que es un psicólogo que yo todavía no lo tengo, pero hoy día los psicólogos también son coaches y no tengo nada en contra con ninguno de los dos, pero sí es verdad que también te ayudan en una parte más ya en el plano personal, ¿no? Igualmente, no es que a las personas las tengas permanentemente y en todo momento. Son espacios donde quizá tú identificas dónde se necesitan, y eso permite, creo yo, mucho abordar esta relación familiar, empresarial. Yo hablo hoy día, esto es, digamos, Víctor José experiencia, pero si vamos hermanos experiencia, también se ha hecho estos trabajos en distintos momentos, ¿no? Perfecto. Todavía las preguntas están on fire. A ver, voy a juntar acá estas dos. Te preguntan, ¿cuántos miembros de la familia trabajan en la empresa familiar? Y si has visto necesario el uso de un protocolo familiar. Hoy día trabajan 3 de mis hermanos. Nosotros somos 6, 4 hombres, 2 mujeres. Las chicas no trabajan en la compañía, trabajamos los 4 hombres, ¿no? Y ahí, de nuevo, me voy saltando lecciones aprendidas. Y una de las buenas prácticas, creo yo, es que entre hermanos o entre familias no tengamos una línea de, digamos, de reporte directo, ¿no? Y esto también es un poco experiencia de otras compañías, porque justamente se mezclan la parte racional, sentimental, y bueno, creo que es una práctica sana. Entonces, respuesta, somos 4 los hermanos que trabajamos en la compañía. Es la primera foto que me mostraste, ¿no? Y 4 Víctors además, ¿no? Y no recuerdo cuál era la segunda pregunta. Ah, lo del protocolo familiar. Sí. Mira, el protocolo familiar suena muy bien, ¿ya? Y realmente es necesario. Ahora, lo que muchos creemos que es un protocolo familiar termina siendo prácticamente el inicio de un protocolo familiar. Y eso fue una de las lecciones que aprendimos justamente de nuestros asesores en gobierno corporativo, ¿no? Y no voy a repetir el nombre para no hacer cherries, ¿no? Pero la verdad que fue también otro de los grandes aciertos que gracias a nuestros fundadores se tomó la decisión, ¿no? Porque, paréntesis, hay que entender que en las empresas familiares, y encima paso de primera a segunda generación, el uso o el contratar externos, firmas con este renombre, es bastante, el paso es bastante importante, ¿no? Felizmente lo dimos y cuando dijimos sí, protocolo familiar y todo, nos dijeron, mira, vamos a hacer un ejercicio. Hicimos un ejercicio, ¿no? Con una metodología que se tiene definida, y de pronto nos dicen, mira, ¿saben qué? Protocolo familiar, háganse la idea de aquí a 5 años, ¿no? Y ya, ¿cómo que 5 años? Ya todo lo que se arma ahí. Y efectivamente al final decantas en que lo primero que se tiene que trabajar son políticas de empresa para los miembros que trabajan en la familia, ¿no? Que para nosotros hace 3 años era un tema totalmente desconocido.
pero esas políticas no solo sirven a una empresa para irse formalizando y a una gerencia general para que vaya teniendo mayor autonomía, sino que a nivel familiar nos va educando de cara a tener un protocolo familiar. Porque el protocolo familiar al final termina siendo la suma de todas las políticas, ¿no?, para miembros de empresa, y ahí tú, Cintia, mejor que nadie nos puede ilustrar. Pero el uso del protocolo familiar en líneas reducidas es indispensable, es fundamental, pero es un camino bien largo que hay que transitar, ¿no? Y además es un documento que es vivo, porque va a ir cambiando en función a cómo va moviéndose la estructura de la familia. Si ya tienes nietos, si ya tienes hijos, y esto, y entonces siempre hay un espacio de estar renovando lo que es un protocolo familiar, ¿no? Además que un protocolo familiar no solo tiene la cara familia, sino que tiene la parte empresa, porque siempre hay este vínculo de personas que trabajan en la compañía, ¿no? Así es, y ahí aprovecho, el protocolo familiar, claro, sirve, es una herramienta valiosísima, pero no necesariamente es el primer paso que cualquier familia empresaria debe seguir. Tal vez es un destino al que podría llegar, pero como bien dice Víctor, es empezar con políticas, con normas, procedimientos que no se tienen, y sobre todo para ir regulando o identificando los roles que cada miembro de la familia va a tener dentro de esa estructura o el esquema de la empresa, de la propiedad misma y de la familia también. Y acá justo todavía siguen las preguntas. Bueno, ¿qué tanta resistencia al cambio tuvo la primera generación al recibir nuevas ideas de las nuevas generaciones, y en qué te apoyaste? Partiendo de que digamos, uno de los principios para asumir una gerencia general era tener autonomía, yo creo que hubo bastante tolerancia a los cambios en el marco de la autonomía, ¿no? Definitivamente hay cambios que cuestan más o menos a los fundadores porque se consideran en su momento pilares de éxito o, digamos, las claves del éxito de lo que se ha logrado, y es justamente donde hay que ir tocando con mucho cuidado, ¿no? Porque en una empresa que ha sido exitosa, que ha crecido, tampoco se trata de llegar y hacer toda una transformación, porque nuevamente todo redunda en personas. Y entonces tienes personas con mucha antigüedad, con menos antigüedad, con distintas maneras de liderazgo, de gestión. Y entonces, en mi caso particular, yo podría decir que han habido varios momentos en los cuales han sido muy impulsadas las ideas de mejora. Han habido otros temas que ha costado un poquito más convencer, ¿no? Y que he tenido que ir un poquito más lento en los cambios. ¿No? Es como vas tocando distintas cosas con mucho cuidado de no tocar lo que realmente ha sido la clave del éxito de la compañía que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, siempre ha habido apertura también para probar nuevas cosas, ¿no? Creo yo que también en empresa familiar, también la exigencia de los resultados, por más que no sea tan visible, sí es real, ¿no? Hay una exigencia porque si tienes esa apertura para hacer cambios, también se exigen resultados para poder continuar con esa confianza, tener esa credibilidad, ¿no? Es verdad. Y bueno, podríamos seguir muchas horas con esta conversación que está bastante interesante, así que voy a tomar la última pregunta, que es un poco extensa porque tiene también un comentario, donde además te dice, buenísima la charla, les escribo para una recomendación de Víctor, por favor. Por cierto, aprovecho y les comento que esta charla la van a poder ver nuevamente, está ahorita proyectándose en Facebook y se queda ahí grabada, pero la vamos a compartir a través del canal de YouTube de The Family Business School, así que en unos días van a poder verla desde ahí y repetirla las veces que sea necesaria. Entonces, continúo. Dice, muchas de las riquezas familiares que se generan en el mundo se dan porque la familia de la primera generación se hizo de abajo, como se dice acá. Pero estas se pierden luego de 2 o 3 generaciones. Y se pierden muchas veces porque los hijos ya crecen con esa riqueza generada, con esos lujos, y cuando les toca agarrar el mando de la empresa familiar, no la saben hacer de la mejor manera. Quisiera saber qué opina Víctor de esto y cuál sería su recomendación. Efectivamente, lo que dice la persona que pregunta es así, ¿no? Y esto no es ningún secreto, lo podemos ver en internet, estadísticas, y lo cierto es que de primera a segunda generación hay un ratio de éxito, de segunda a tercera es casi muchísimo menor y casi nulo, ¿no? Y pasa porque, digamos, cuando parte la primera generación de nada, hay una necesidad, hay un motor que hablaba al inicio, y el gran quiebre está en poder lograr a lo que quizá mal llamado profesionalización, ¿no? Sino es más institucionalización, es decir, incorporar profesionales
que tengan mejor conocimiento que los miembros de familia, ¿no? Y me incluyo, porque así seas el gerente general, tienes que aprender de tu equipo, ¿no? Entonces, son varios pasos que se deben dar para no llegar a lo que dice esa pregunta, ¿no? Es decir, para que no se... Primera generación construye, segunda generación disfruta y tercera generación quiebra, ¿no? Es un poco lo que se escucha de la empresa familiar, y la clave probablemente pasa por esta segunda generación donde estamos, donde están mis hermanos, donde de una manera responsable, con un costo quizá emocional fuerte, ¿no? Por esta mezcla de racionalidad y sentimental, se tienen que quebrar espacios, ¿no? Y esos espacios, nuevamente recaemos en una asesoría como para gobierno corporativo. Eso trae consigo ese desarrollo de políticas internas. Las políticas internas te hablan de líneas de carrera para miembros de familia y líneas de carrera para miembros no familiares, profesionales que se incorporan de fuera. Te hablan de bandas salariales. Las bandas salariales tienen que estar alineadas dentro del mercado y dentro de las responsabilidades que tiene cada posición, ¿no? Porque digamos, esas pequeñas cositas que se puedan incorporar, a veces cuestan mucho, pero el no incorporarlas justamente te decantan en que la tercera generación ya fue, ¿no? Entonces, ese gobierno corporativo que se habla pasa por políticas internas, luego pasa también por identificar esas motivaciones, ¿no? Y saber canalizar las motivaciones de los miembros de familia. También pasa, o desde mi cabeza y desde mi gestión pasa porque necesitamos que nuestra compañía sea un lugar donde puedas atraer talento. Y el talento no solo está en empresas pares tuyas, ¿no? Para mí el talento también está en empresas que son referentes y que son mucho más grandes. Entonces, ha sido para mí también, para nuestra gestión, un reto el poder empezar a incorporar profesionales que tienen otras visiones, ¿no? Y entonces, pasas quizá de una etapa en la cual las contrataciones, en una etapa inicial de la compañía, van tapando las necesidades, ¿no? Y así crece la compañía. Pero llega un momento que sin darte cuenta, tienes que darte cuenta para hacer y traer profesionales que no solo te van a cubrir el hueco, sino te van a cubrir 4 huecos que no los estás viendo, pero que en el cortito plazo lo van a tener, ¿no? Entonces, eso es también algo muy aspiracional que ya con este tiempo lo hemos logrado, ¿no? Y entonces ya te da un aire diferente porque las mismas aspiraciones son diferentes, y entonces es como una fuerza de inercia que te lleva hacia ese crecimiento y te aleja un poco ya de ese porcentaje de empresa familiar que lamentablemente en el camino se queda, ¿no? Y tampoco hay un momento en el cual tú digas, ya me salvé. Por eso es que hay que estar siempre atentos y continuar con este paso, ¿no? Claro. Víctor, para ir cerrando, cuéntame, ¿cuáles serían entonces las lecciones aprendidas de todo este proceso? Tú dime cuánto tenemos para correr, porque lo separé en 2 ámbitos. 2 minutos. Ya no, somos Entonces, pongo la lámina. 5 porque me caen, vamos 5. Claro, y los leo rapidito. Yo pago mi cámara para que no las cuente. Se ve la presentación, por favor. Lo separé en 2 ámbitos, un ámbito que es empresa-familia y un ámbito que es netamente empresa, ¿no? Entonces, en el ámbito empresa-familia hay que separar las decisiones racionales de las sentimentales, ya esto un poco lo hemos hablado, ¿no? Esto se da más complicado en el ámbito familiar. La importancia de esta asesoría externa para establecer políticas que rijan la relación de la empresa-familia, y eso te ayuda a establecer comités, definición de políticas como paso previo al protocolo, ya lo comentamos también. Lo sano que resulta que los miembros de familia no tengan reportes directos entre sí, también lo hemos hablado, ¿no? La importancia de establecer bandas salariales alineadas con responsabilidades y alineadas con el mercado. Este punto que viene es no lo hemos tocado, pero la comunicación entre la empresa y la familia debe ser fluida. Debe ser fluida, pero también debe ser a su vez a través de canales formalmente definidos, ¿no? Y eso podamos entrar también en una conversación bastante profunda, pero quedémonos con que la comunicación entre empresa y familia tiene que ser fluida. Al inicio de estas transiciones hay mucho, o lo frecuente es que muchos de los obstáculos sean familiares. El proceso a veces se hace más lento o es más engorroso, únicamente porque la familia tarda en ponerse de acuerdo, ¿no? Y esto es muy común y es frecuente en muchas empresas, no solo nos pasó al inicio a nosotros, ¿no? Y lo importante y fundamental que resulta el apoyo y la confianza familiar. Esto creo yo que son algunas de las lecciones aprendidas en el ámbito empresa-familia.
Y para cerrar rápidamente el ámbito empresa, creo yo que, y enlazando un poco cuando me preguntaban los cambios que hemos hecho o que se han hecho dentro de la compañía, hay una importancia suprema en tener una primera línea gerencial que no sea familiar para que acompañe el camino, ¿no? Y entonces, en nuestro caso particular es un poco sui generis porque todavía de alguna u otra manera sigo siendo yo gerente general comercial y entonces en esa primera línea de gerencia tengo 4 muy buenos gerentes que los llamo yo también primera línea, pero son nuestros gerentes de unidad de negocio. Luego, también lo comenté al inicio, ¿no? El cómo la gestión humana termina siendo tan importante para una transformación de esta naturaleza, y en ese caso rompemos un poco los paradigmas de lo que es un área de recursos humanos tradicional, que tiene una caja determinada, y para nosotros lo hemos transformado en algo transversal a la organización, lo que hace algunos años se llama un partner de negocio, un business partner. Luego, es clave también en todo momento tener bien identificado quiénes son los promotores del cambio. Alguien por ahí preguntaba qué tan importante es esto. Es sumamente importante porque esos promotores del cambio son personas que tienen mucha fidelidad con la compañía, demuestran compromiso, flexibilidad, y a su vez hay lo contrario, ¿no? Y también dentro de esta experiencia viví mucho tiempo con personas que consideraban un poco, o se volvieron un poco contaminantes, y ahí el gran consejo es que en el momento que está identificado, en el fondo hay una frase que yo todavía no me la termino de creer, pero que dice, contrata lento y despide rápido, ¿no? Y pongo ahí en proceso porque sigo en proceso de aprendizaje al ser una persona que en su gestión cree mucho en las personas, ¿no? Y luego, creería yo que también tener una organización que se acostumbre a la flexibilidad y al cambio constante es muy importante porque hay que reinventarse, el entorno cambia, los tiempos también. Entonces, antes se decía el plan estratégico a 3 años. Hoy día yo creo que el plan estratégico es casi que vivo. Y entonces una organización que está siempre atenta a cualquier cambio y que se adapta a eso, nos permite, creo, una flexibilidad bastante importante. Y eso es todo lo que creo que había traído para compartir con ustedes. No, Víctor, muchísimas gracias. Nos ha quedado el tiempo justito, en realidad nos hemos pasado bastante, pero creo que nos da pie a hacer una versión 2 de este webinar. Hay comentarios muy positivos, y creo que una de las lecciones que podemos rescatar de toda esta información que Víctor nos ha compartido, de su historia, de la empresa de su familia, de los emprendimientos, es qué importante es para una familia empresaria justamente promover el espíritu emprendedor. Y no solo para mantener viva esa llama de emprendimiento, de querer colaborar, de querer aportar, sino sobre todo porque al final resulta muy beneficioso para las organizaciones y las hace más competitivas, porque ayuda a que también sus miembros estén activos, estén buscando nuevas formas de trabajar, nuevas formas de seguir aportando, y sobre todo, no solo aportando a la empresa, a la familia, sino que creo en tiempos como los que vivimos aportando a la sociedad, aportando al entorno. Y creo que eso termina siendo mucho más valioso porque tiene un impacto muy positivo y muy grande en todos los que nos rodean. Así que con esto cierro el día de hoy. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos por haberse conectado y por el tiempo que nos hemos pasado, pero ha estado divertidísimo. Ha sido de mucho aprendizaje. Y nuevamente les repito, eso se está compartiendo por Facebook Live, así que después lo van a poder ver nuevamente, y en unos días lo tenemos en el canal de YouTube. Síganos porque todos los meses hacemos un par de webinars al mes, donde primero hablamos un poco de algunos temas. Este mes hablamos de injusto intraemprendimiento, la innovación, y luego tenemos siempre este conversatorio con un empresario que nos pueda compartir su experiencia enfocada en el tema. Así que estén conectados, y muchísimas gracias, Víctor. Quería agradecerte también la invitación, y si realmente hay que hacer una recomendación también importante, creo que The Family Business School es un foro donde, si tenemos todas estas dudas, un sitio donde puedes enriquecerte intercambiando ideas y experiencias, es sumamente enriquecedor para las empresas familiares. Te agradezco un montón la invitación cuando quieras, y la verdad que gracias, te deseo todos los éxitos, y gracias a todos los que hoy día se han podido juntar y conectarse. Perfecto, ¿sí? Muchas gracias y buenas noches. Felices fiestas patrias. Así que nos vemos pronto. Chao.